Bienvenidos a un nuevo lanzamiento del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en Latinoamérica y en los países de habla hispana en el mundo entero, anhelando con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar siempre presentes cuando subimos nuevos mensajes. Y este se titula Gedeón, lo real de creer en lo imposible. Porque solo cuando crees en lo imposible, entonces todo es real. Todo es una realidad. Pero si crees en lo imposible. Amén. Pero ¿quién fue Gedeón? Gedeón fue un juez de Israel que Dios escogió para una misión especial. Él fue el encargado de liderar a un pequeño ejército de tan solo 300 hombres en una batalla contra un gran ejército de madianitas. Pero este pequeño ejército de Israel ganó con una táctica muy peculiar, aun cuando era minúsculo y mucho más pequeño de todos sus enemigos. Pero Gedeón siguió las instrucciones precisas de Dios, quien fue quien le dio la victoria a su pueblo. La historia de Gedeón la encontramos en las escrituras hebreas o Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Jueces, entre los capítulos 6 al 8. La situación del pueblo de Israel era desesperante, debido a su constante desobediencia y adoración a ídolos. Dios los había entregado en manos de los madianitas, un pueblo muy cruel. Los madianitas eran tiranos, robaban y arruinaban las cosechas de los israelitas constantemente. De esta manera, Israel clamó a Jehová y él envió a un profeta. Y este le recordó a Israel la razón por la cual pasaban esa miseria, que era su propia desobediencia. Pero luego de eso, Dios se manifestó mucho más personalmente. Y fue a uno de los hombres de la tribu de Manasés. Y el ángel de Jehová, quien nosotros sabemos que es Jesucristo preencarnado, le dijo unas palabras que llaman mucho la atención en el capítulo 6, versículo 12 del libro de los jueces. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero tengo aquí en pantalla una versión que dice hombre poderoso y valiente. ¿En realidad era Gedeón un hombre poderoso? ¿O tal vez Dios nos ve con otros ojos? ¿O tal vez Dios nos ve mucho más allá de lo que nosotros mismos nos vemos? Incluso el mismo Gedeón podría decirse, él me está diciendo hombre poderoso a mí, el más pequeño de los de mi tribu, el menor de los de la casa de mi padre. Luego de que Dios empezara a hablarle a Gedeón, que él era el escogido para librar a su pueblo, él comenzó a quejarse de la situación en la que vivían. Sin embargo, Dios le dijo, ve con esa fuerza que tienes y salvarás y librarás a Israel del poder de los madianitas, porque soy yo quien te envía.
¿Cuáles eran las dudas de Gedeón? Dios estaba diciendo que él era el capacitado, aunque él se consideraba incapaz de ser el líder de este pueblo. Gedeón, en lugar de sentirse animado y fortalecido, comenzó a excusarse. ¿Qué le respondió? Señor, pero si tú estás con Israel, ¿por qué? Dios, pero si tú en realidad estuvieras con nosotros, así como estuviste en un tiempo con nosotros, porque nos liberaste de las manos del faraón de Egipto, porque nos libraste y nos sacaste de la esclavitud, entonces ¿por qué? Todas las anteriores razones, las cuales indicaban que según él no era la persona indicada para ese oficio. Para asegurarse de que el mensaje venía del propio Dios, Gedeón le pidió a el ángel una señal. Él preparó una ofrenda de cabrito y pan sin levadura y se la ofreció. Pero recordemos que este ángel del Señor o de Jehová no era cualquier ángel, porque a un ángel normal no le puedes ofrecer un sacrificio, sino al mismo Dios. Oh, yo no sé si ustedes me están... El ángel tocó con su bastón la roca donde Gedeón había colocado su ofrenda, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Gedeón se asustó, pero el ángel le aseguró que no moriría. Esa noche el Señor mandó a Gedeón a destruir imágenes de dioses falsos y un altar que su padre había dedicado a Baal. Por la mañana, la gente del pueblo averiguó qué había sido de Gedeón, quien había destruido el altar. Fueron a la casa de su padre Joás a pedirle que entregara a Gedeón para matarlo. Joás habló de forma muy astuta, diciendo que si Baal era realmente un dios, podía defenderse solo. Desde ese día, la gente del pueblo comenzó a llamar a Gedeón Jerobbaal, que significa que Baal contienda o se defienda. Pero mejor que le hubieran colocado ese nombre. Varios pueblos del oriente se unieron a los madianitas para atacar a Israel. El espíritu del Señor llenó a Gedeón y él convocó a los de Abiezer, el clan al que pertenecía, para ir a hacer frente a los enemigos. Se le unieron también hombres de otras tribus israelitas, así Gedeón tenía un buen ejército para combatir. Aún así, él le pidió a Dios dos señales más para asegurarse de que Dios salvaría a Israel por medio de él. Primero colocó un vellón o una lana de carnero o de oveja sobre el suelo y pidió que el rocío de la noche cayera sobre él y que todo el suelo alrededor quedara seco, y así sucedió. Pero luego, en la siguiente señal, le pidió a Dios que durante esa noche el suelo quedara cubierto de rocío, pero que la lana quedara seca. Y así pasó. Entonces Gedeón estuvo seguro que Dios le daría la victoria. Pero luego sucede algo mucho más impresionante. El ejército de Gedeón tenía 32,000 hombres, pero Dios le dijo que era mucho. ¿Mucho? O más bien poco. Nosotros podemos pensar que es poco. Gedeón pensó que era muy poco. 32,000 hombres para un gran ejército que pasaba a los 100,000. Aún así Dios le dijo, es mucha gente. Aunque los madianitas y sus aliados eran numerosos como langostas, Dios no quería que Israel se jactara de su propia fuerza. Tal vez fue por eso que Dios le dijo, son muchos, incluso solamente con Gedeón puedo derrotar a los madianitas. Le dijo a Gedeón que había que reducir el número de hombres, porque en este caso la gloria sería solo para el Dios de Israel, quien fue quien les ayudó a conseguir la victoria sobre sus enemigos. Primero Dios le dijo a Gedeón que dejara ir a los que tuvieran temor, 22,000 hombres. Solo quedaron 10,000. De todas formas, aún con 10,000, Dios consideraba que el ejército era demasiado grande y le dijo a Gedeón que había una técnica para
para descubrir quiénes eran los idóneos y con los cuales él se debía quedar. Debían beber agua. Gedeón separaría a los que tomaran el agua con la boca directamente o a los que con la mano la llevaran a su boca. Los que llevaron el agua a su boca con la mano fueron solo 300. Y esos fueron los escogidos por el Señor para acompañar a Gedeón. Gedeón todavía tenía muchas dudas y temor, porque iría a la batalla tan solo con 300 hombres. El Señor le dijo que bajara al campamento de los madianitas, donde escucharía algo que lo llenaría de valor. Gedeón fue allá con su criado y escuchó a un hombre contarle un sueño a un amigo. En el sueño, él había visto un pan de cebada rodando con gran fuerza hasta el campamento madianita, tirando abajo la carpa. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada de Israel. Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Al oír eso, Gedeón se postró en adoración a Dios y se dirigió a su campamento a despertar a los 300 hombres de su ejército. La estrategia para atacar a los madianitas era una poco ilógica. El ejército de Gedeón iría armado con trompetas y cántaros con antorchas en su interior. Así lo hicieron. Los tres grupos rodearon al enemigo. Con el sonido de las trompetas, el ruido de los cántaros al estrellarlos, la luz de las antorchas y sus gritos lograron confundir al otro ejército. En medio de la confusión, los madianitas se atacaron entre sí y huyeron. Varias de las tribus israelitas los persiguieron, los capturaron y mataron. De esta manera fue como lograron la victoria sobre los madianitas.